Hay momentos en la vida en los que no se rompe el corazón. Se congela. Y cuando eso ocurre, ya no vuelves a reaccionar como antes. Aprendes a observar. A esperar. A dejar que los demás cometan el error de subestimarte. Esta historia comienza así. Con una promesa de amor convertida en espectáculo. Con una humillación pública que nadie vio venir. Y con un hombre al que nadie, absolutamente nadie, supo leer a tiempo. Me llamo Santiago Álvarez. Tengo 32 años y durante 7 trabajé en la gestión de permisos de construcción en Denver. No es un trabajo brillante ni elegante. No da para presumir en cenas ni para impresionar en redes sociales. Pero tiene algo que muchos subestiman. Poder. Porque cuando sabes cómo funcionan los sistemas, cuando entiendes las normas, los plazos, los vacíos y las responsabilidades, puedes abrir o cerrar muchas puertas sin levantar la voz. Mi prometida se llamaba Carmen Valdés. Nació en Cherry Hills, uno de esos lugares donde el dinero no se exhibe, se asume. Su familia representaba exactamente eso que ellos llaman buena cuna. Su padre, Ricardo Valdés, era propietario de varios edificios de oficinas en el centro. Su madre, Elena, cambiaba de coche como quien cambia de perfume, siempre convencida de que el mundo observaba cada uno de sus movimientos. Y su hermana menor, Laura, acababa de casarse con un consultor tecnológico que creía que hablar de inversiones alternativas era sinónimo de personalidad. Desde el primer día supe que yo no encajaba. No del todo. En cada reunión familiar, en cada comida, en cada brindis, había una mirada que duraba medio segundo más de lo necesario. Comentarios envueltos en sonrisas educadas. Preguntas formuladas con ese tono que no busca información, sino jerarquía. Ricardo solía bromear sobre lo cómodo que debía ser vivir de un sueldo público. Elena me preguntaba por mi trabajo con una lástima casi médica. Y Laura evitaba decir que yo era el prometido de su hermana. Prefería presentarme como Santi, un amigo. Lo irónico es que esa condescendencia me resultó útil. Mientras me veían como el funcionario aburrido, yo era quien le solucionaba los problemas reales. Permisos atascados. Licencias mal presentadas. Renovaciones que no cumplían normativa. Yo conocía cada uno de esos detalles porque me los confiaron sin pensar. Nunca imaginaron que alguien tan poco ambicioso pudiera comprender mejor que ellos cómo se sostenía su pequeño imperio. Al principio, Carmen parecía distinta. Decía que conmigo se sentía tranquila. Que estaba cansada de hombres obsesionados con el estatus. Que yo representaba algo real. Algo estable. Yo quise creerla. Quise pensar que su incomodidad con su familia era auténtica. Que cuando se quejaba de lo superficiales que eran, hablaba desde la sinceridad. Pero las señales siempre están ahí. Solo que uno decide ignorarlas. A Carmen le incomodaba cuando sus amigas hablaban de viajes caros. Se quedaba en silencio, pero escuchaba con atención. Y cada vez que alguien mencionaba a Víctor, su exnovio, algo cambiaba en su expresión. Víctor venía de una familia conocida. Inversor. Coches caros. Relojes visibles. Carmen decía que solo eran amigos, pero la forma en la que buscaba su aprobación lo decía todo. Aún así, le pedí matrimonio. Hoy me cuesta admitirlo, pero lo hice convencido de que el amor podía más que el ego. Fijamos fecha. Empezamos a organizar la boda. Yo pagué la mitad. Y decidí sorprenderla. Carmen era una apasionada de la cultura coreana. Series, música, gastronomía, rituales de cuidado personal. Desde antes de conocerme hablaba de viajar a Seúl. Tenía tableros llenos de ideas. Así que preparé un viaje de 10 días. Pensado al detalle. Hoteles con vistas. Recorridos culturales. Mercados nocturnos. Una cena especial en lo alto de la ciudad. Gasté $8,400. Vacié mis ahorros. Usé crédito. Pero estaba convencido de que ese gesto demostraría algo importante. Que yo también podía darle un mundo. Decidí revelarlo en nuestra fiesta de compromiso. Creí que sería el momento en el que todas esas miradas arrogantes se quedarían sin palabras. ¡Qué ingenuo fui! La celebración fue en un local de estilo industrial, caro solo por parecer sencillo. Había unas 30 personas. Entre ellas, Víctor. Decían que había venido desde Aspen. Durante más de una hora lo vi acaparar la atención, hablando de mercados y oportunidades. Carmen lo escuchaba con una sonrisa que no me dedicaba desde hacía tiempo.
Espere. Cuando todos estaban reunidos con sus copas, saqué la carpeta. Aclaré la garganta. Dije que quería compartir algo especial sobre nuestra luna de miel. El silencio fue inmediato. Carmen me miró, curiosa, pero distante. Ese fue el primer aviso. Expliqué el viaje. Paso a paso. Lugar por lugar. Mientras hablaba, buscaba en su rostro una reacción. Alegría. Emoción. Gratitud. Pero lo único que vi fue rechazo. Carmen tomó la carpeta y empezó a revisarla con una expresión cada vez más dura. El ambiente se tensó. Y entonces lo dijo. ¿Hablas en serio? ¿De verdad piensas que esto es romántico? Sus palabras cayeron como un golpe seco. Se rió. Dijo que aquello parecía un viaje barato de estudiantes. Que no entendía cómo yo podía creer que comer en la calle y pasear por mercadillos era una luna de miel digna. Elena se rió. Laura negó con la cabeza. Y Carmen, sin detenerse, caminó hacia la chimenea decorativa. «¿Queréis saber lo que es una luna de miel de verdad?», dijo. Y miró a Víctor. Delante de todos. Sin vergüenza. Él habló de Italia. De la costa. De hoteles con piscinas infinitas. Carmen me miró con desprecio y arrojó mis planes al fuego. «Ahí se van tus sueños patéticos». La sala aplaudió. Yo no me moví. No grité. No lloré. Algo mucho más frío se encendió dentro de mí. Dije una sola frase. «Disfrutad del espectáculo». Y me marché. Camilo, mi mejor amigo, me siguió al aparcamiento. Estaba pálido. Me dijo que lo había grabado todo. Cada segundo. Le pedí que guardara ese material. Intuía que lo necesitaría. Porque mientras ellos creían haber ganado, acababan de cometer el error más caro de sus vidas. Y lo que empezó esa noche, todavía no había mostrado ni la mitad de sus consecuencias. La gente cree que el dolor siempre se manifiesta con lágrimas, con gritos o con reproches desesperados. Pero hay otro tipo de dolor. Uno que no hace ruido. Uno que se organiza. Yo entré en ese silencio la misma noche en que Carmen Valdés decidió convertirme en un chiste frente a 30 personas. Volví solo a mi apartamento. Eran poco más de las 10. El lugar estaba en silencio y, por primera vez, no me molestó. Me senté en la cocina sin encender la luz y dejé que la escena se repitiera una y otra vez en mi cabeza. El fuego consumiendo mis planes. Las risas. Los aplausos. La forma en que ella había pronunciado el nombre de Víctor como si yo no existiera. No sentí tristeza. Sentí claridad. Y cuando uno llega a ese punto, ya no hay vuelta atrás. Pasada la medianoche empezaron los mensajes. Al principio, unos pocos. Carmen escribía con un tono casi condescendiente. Decía que había sido una noche intensa. Que quizá había exagerado. Que deberíamos hablar con calma. Luego el tono cambió. Me reprochó no haberle preguntado qué tipo de viaje quería. Dijo que yo había proyectado mis gustos sin entender su mundo. A las 3 de la madrugada, los mensajes se volvieron erráticos. Pedía perdón. Decía que estaba nerviosa. Que no entendía por qué yo no respondía. Yo sí lo entendía. Carmen empezaba a recordar detalles prácticos que había ignorado durante años. Como que el contrato del apartamento estaba únicamente a mi nombre. Como que su negocio de diseño estaba registrado con mi dirección. Como que yo era su agente registrado. Como que prácticamente todos los proveedores de la boda habían firmado conmigo porque ella se aburría con el papeleo. Lo que había sido comodidad, ahora se convertía en vértigo. El domingo fue uno de los días más productivos de mi vida. Mientras Carmen seguía escribiendo, yo revisé documentos. Contratos. Obligaciones compartidas. Plazos. Responsabilidades. También empecé a observar con otros ojos a Víctor. Su manera de hablar de inversiones siempre me había parecido demasiado ligera. Como si las normas fueran sugerencias. Y cuando uno trabaja con regulaciones, aprende a detectar patrones peligrosos. Ese mismo domingo llamé a la aerolínea. Expliqué que uno de los pasajeros ya no viajaría por un cambio de circunstancias personales. Recuperé más de la mitad del dinero. El hotel aceptó modificar la reserva. Cancelé excursiones. Reorganicé el viaje. En menos de 24 horas, lo que había sido una humillación se convirtió en un plan viable. No para una luna de miel. Para algo mejor.
Un viaje sin desprecio. Esa noche Carmen volvió al apartamento. Su expresión no era de arrepentimiento. Era de miedo. Se sentó en el sofá y me señaló la silla frente a ella, como si quisiera simular una conversación adulta. Yo preferí quedarme de pie. Escucharla desde la distancia. Durante 10 minutos habló sin parar. Dijo que yo no entendía su nivel. Que mi planificación demostraba una desconexión profunda. Que comer en la calle y visitar mercados no encajaba con la imagen que ella necesitaba proyectar. Hablaba como si estuviera defendiendo una marca, no una relación. Cuando terminó, le pregunté por qué había llamado cariño a Víctor delante de todos. Tartamudeó. Dijo que había sido una forma de provocar. Que no significaba nada. Pero cuanto más intentaba justificarse, más dejaba ver su desprecio. Dijo que Seúl no era un destino que luciera bien en redes. Que no tenía el peso simbólico de Italia. Que Víctor sí entendía la importancia de generar envidia. Ahí lo entendí todo. Yo no había fallado como pareja. Simplemente no servía como escaparate. Le pregunté si pensaba dejarme por él. Evitó la pregunta. Dijo que llevaba semanas hablando con Víctor sobre sus dudas. Que él la ayudaba a aclarar sus sentimientos. Esa frase fue el final. Mi prometida había convertido a su ex en su consejero sentimental mientras vivía en mi casa y usaba mi estructura legal para sostener su negocio. Le pedí que se quedara en otro lugar unos días. Su reacción no fue tristeza. Fue pánico. Preguntó qué pasaría con su correspondencia. Con sus clientes. Con sus reuniones. Le expliqué, con calma, que todo eso dependía de decisiones que ella nunca había querido asumir. No la estaba amenazando. Le estaba describiendo la realidad. Esa misma noche se fue con una amiga. Y yo empecé a mover piezas. Llamé al propietario del apartamento y confirmé la ocupación individual. Contacté a proveedores de la boda. Cancelé servicios. La llamada más delicada fue a la principal clienta de Carmen. Me presenté como agente registrado y sugerí revisar ciertos aspectos administrativos. No inventé nada. Solo abrí una puerta. Horas después, Carmen me llamó fuera de sí. Me acusó de sabotearla. Le expliqué que si quería independencia, debía asumirla en todos los niveles. El lunes formalicé mi renuncia como agente registrado. Todo legal. Todo documentado. En cuestión de horas, su empresa quedó en una situación crítica. Notifiqué por escrito. Envié copias. Cubrí cada paso. No era venganza. Era consecuencia. El martes entregué un aviso formal para que retirara sus pertenencias. Nunca fue inquilina. Nunca pagó renta. La ley era clara. Lloró. Negoció. Me acusó de ser cruel. Le recordé que había decidido humillarme en público. Que quizá Víctor, con sus sueños italianos, podría ayudarla ahora. Ese mismo día, su clienta principal rescindió contrato. La estabilidad que Carmen creía garantizada se evaporó en horas. Me llamó gritando que estaba destruyendo su vida. Yo colgué. Mientras tanto, empecé a revisar algo que había ignorado durante años. Las propiedades del padre de Carmen. Permisos inconsistentes. Reformas que no coincidían con los planos. Inspecciones marcadas como completadas sin pruebas. No hice nada aún. Solo observé. Documenté. Aprendí. Camilo apareció una noche con una carpeta. Había organizado fotos y vídeos de la fiesta. Cada aplauso. Cada burla. Cada sonrisa. Me contó que Laura había avisado a varios invitados de que yo iba a quedar en ridículo. No fue un arrebato. Fue una emboscada. Ahí tomé la decisión. No iba a suplicar amor. No iba a discutir versiones. Tampoco iba a gritar. Iba a dejar que cada uno enfrentara el sistema que yo conocía mejor que nadie. Porque cuando alguien convierte tu dignidad en entretenimiento, pierde el derecho a tu empatía. Y lo que ocurrió después fue inevitable. Hay una diferencia enorme entre vengarse y dejar de sostener mentiras. Yo no desperté una mañana con ganas de destruir a nadie. Simplemente dejé de proteger estructuras que nunca fueron mías. Y cuando eso ocurre, todo lo que estaba mal construido empieza a caer por su propio peso. El sábado siguiente a la salida definitiva de Carmen Valdés de mi vida, me senté con calma a revisar registros públicos. Nada clandestino. Nada ilegal. Expedientes abiertos,
permisos históricos, informes municipales. Cuando sabes dónde mirar, los datos hablan solos. Las propiedades de Ricardo Valdés aparecían una y otra vez con patrones inquietantes. Reformas menores convertidas en ampliaciones estructurales. Certificados de seguridad firmados sin inspección real. Sistemas contra incendios que existían solo en el papel. Durante años, ese negocio había funcionado gracias a que nadie se detenía a mirar con atención. El domingo presenté 3 denuncias ciudadanas a través del canal municipal correspondiente. 3 edificios distintos. 3 tipos de infracción. Cada reporte incluía fotografías, fechas, referencias exactas de código. Sabía perfectamente cómo redactarlos para que no fueran ignorados. Cuando una denuncia está bien hecha, la ciudad no puede mirar hacia otro lado. El lunes por la mañana recibí una llamada de un antiguo conocido del Departamento de Inspecciones. No dijo nombres. No hizo acusaciones. Solo comentó lo precisas que eran unas denuncias recientes. Yo respondí con neutralidad. La seguridad pública siempre es prioritaria. Colgué sabiendo que la maquinaria ya estaba en marcha. Ese mismo lunes, Carmen me llamó desde un número desconocido. Su voz era irreconocible. Me acusó de estar atacando a su familia. Le respondí con calma que si los edificios estaban en regla, no tenían nada que temer. Colgó gritando que yo era peligroso. Lo curioso es que solo temen a quien conoce las normas aquellos que nunca las cumplieron. Víctor también llamó. Su tono era distinto. Intentaba parecer conciliador. Habló de malentendidos. De conversaciones adultas. De resolver las cosas sin que escalaran. Cuando le pedí que fuera concreto, dejó caer lo que realmente buscaba. Insinuó que algunas denuncias podrían retirarse si yo dejaba de interferir en el negocio de Carmen. En ese instante supe que no entendía nada. Le expliqué que los procesos regulatorios no se negocian y que mezclar asuntos personales con normativas legales suele atraer una atención que nadie desea. Su silencio fue revelador. Quedamos para tomar un café. Llegó vestido como si fuera a una portada. Seguro de sí mismo. Durante 10 minutos habló de emociones y evolución personal. Cuando terminó, le pregunté por los estándares de idoneidad de clientes de su firma. El color abandonó su rostro. Empecé a mencionar, de forma general, cómo los organismos reguladores observan con lupa las recomendaciones que priorizan comisiones sobre intereses reales. No lo acusé. Solo describí escenarios. Se removió en la silla. Me preguntó qué quería. Le respondí que nada. Solo claridad. Me levanté y me fui. Esa misma tarde envié un informe anónimo a la Autoridad Reguladora Financiera. Todo documentado. Todo verificable. No era un ataque. Era una descripción técnica de patrones que, si eran legales, no tenían nada que temer. Mientras tanto, Carmen se desmoronaba. Su clienta principal había rescindido contrato. Su empresa quedó sin agente registrado ni dirección válida. Intentó demandarme por acoso y desalojo ilegal. Pedía dinero por daños emocionales. Yo preparé mi defensa con la misma meticulosidad con la que siempre trabajé. Documentos. Fechas. Leyes. Todo indexado. El día del juicio, Carmen lloró. Habló de amor. De traición. De crueldad. La jueza escuchó con paciencia. Cuando llegó mi turno, presenté una línea de tiempo simple. La relación terminó. Yo renuncié legalmente a mis funciones. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Las denuncias eran ciudadanas. La jueza pidió pruebas. Le entregué el archivador. 10 minutos después, la decisión fue clara. Fallo a mi favor. Sin indemnización. Con costas. Al salir, Carmen me miró como si yo fuera un desconocido. Me dijo que estaba siendo cruel. Le respondí que lo cruel fue convertir mi dignidad en espectáculo. Y me fui. Las consecuencias no se detuvieron ahí. Las inspecciones a las propiedades de Ricardo se ampliaron. Multas. Reparaciones obligatorias. Cierres temporales. Más de $200.000 en pérdidas. El esposo de Laura entró en una investigación laboral por clasificaciones fraudulentas. Víctor fue investigado por el regulador. Multas. Despido. Licencia en revisión. La fantasía italiana se evaporó. 3 meses después, Camilo y yo hicimos el viaje a Seúl.
Fue exactamente como lo había planeado. Sin desprecio. Sin miradas de superioridad. Caminamos, comimos en mercados, disfrutamos de la ciudad. Allí, lejos de todo, recibí la confirmación oficial. Víctor había sido sancionado. Su carrera, terminada. Al volver a Denver, encontré mensajes sin abrir. Carmen. Su madre. Su padre. Querían hablar. No respondí. Mi vida seguía. 6 meses después conocí a Mariana. Una mujer sencilla. Responsable. Una noche, en un restaurante, vi a Carmen trabajando con uniforme. Intentó provocarme. Alzó la voz. Grave. El gerente intervino. Se fue sola. No sentí nada. Hoy entiendo algo fundamental. No destruí a nadie. Dejé de sostener mentiras que no me correspondían. Y cuando la verdad cae, no siempre hace ruido. A veces simplemente deja ruinas. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Crees que fue justicia o frialdad? Dale like si esta historia te removió algo por dentro. Suscríbete al canal para más relatos reales que muestran cómo una sola decisión puede cambiarlo todo. Y recuerda esto. Nunca subestimes a quien parece silencioso. Porque a veces, el silencio es solo cálculo.